Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos un miércoles más. Gracias a Dios, a su misericordia, ¿verdad? Bien, hermanos, reciban un saludo de los pastores. Está un poquito afectado de su salud el pastor, pero primero Dios por aquí el domingo ya estará con nosotros, hermanos. Vamos a ver un tema, hermanos, que es muy interesante. Todos los temas son muy importantes e interesantes, pero yo creo que como hijos de Dios es un tema relevante en la vida de cada uno de nosotros, y quisiera que pues que Dios nos ayude, hermanos, a entender su palabra, a asimilarla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. El título de la enseñanza de esta noche se llama ¿Quién es Jesús para ti? Ese es el tema de la enseñanza. ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, tan inmensa que es, Padre. Señor, tú permaneces fiel, aunque muchas veces, Señor, nosotros somos infieles para contigo. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, para glorificar tu nombre y para recibir tu palabra, Dios. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que lo que tú vas a hablar, Señor, a nuestros corazones, que podamos atesorarlo, Dios, llevarlo en práctica en nuestras vidas, y también, Señor, que podamos de alguna manera, Señor, ser confrontados con ella, que tú hables a nuestro corazón y podamos entender quién eres tú, Señor, para nuestra vida. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? Para mucha gente, hermanos, Jesús es un simple profeta. Para otra gente, fue uno de los muchos predicadores que ha existido. Para otra gente, Jesús no es Dios. Para otros, Jesús fue un judío que quiso cambiar el mundo, pero no pudo. Para otra gente, Jesús fue un mentiroso. Para mucha gente, Jesús no hizo los milagros que están registrados en la Biblia. Y para otros, Jesús murió en una cruz, pero no resucitó. La pregunta hoy en esta noche es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Es importante, hermanos, que nosotros sepamos quién fue Jesús. Es muy importante que nosotros sepamos quién fue Jesús. Pero es más importante que entendamos quién es Jesús. Fíjense bien, lo voy a volver a repetir. Es importante que nosotros sepamos quién fue Jesús. Pero es mucho más importante que entendamos quién es Jesús. Y que creamos que ese mismo Jesús está vivo, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, reinando con todo el poder y la gloria. Es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos eso, que creamos y vivamos de acuerdo a eso que pensamos. Acompáñame por favor a Lucas 24 del 1 al 8. Lucas 24 del 1 al 8. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes,
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, Dios se ha querido manifestar a la humanidad a través de muchas maneras desde mucho tiempo atrás, porque Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que la gente lo conozca, que crea en Él y le reconozcan como el único y verdadero Dios y como el único que tiene el poder para salvar sus almas. Dios, hermanos, siempre ha querido desde hace mucho tiempo atrás Él revelarse, manifestarse a la humanidad, y lo ha hecho a través de diferentes maneras. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. En los versículos anteriores vimos cómo Jesucristo murió, pero resucitó. Él no está muerto, Él resucitó. Y aquí en Hebreos miren cómo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que a los antepasados les habló Dios a través de ¿quién, hermanos? De los profetas. Versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a analizar estos versículos que leímos aquí en Hebreos, hermanos. Miren, Dios quiere que toda la gente le conozca, que crean en Él, que le busquen con todo su corazón, pero sobre todo, hermanos, Dios quiere que sus hijos, los que hemos creído en Él, tengamos un entendimiento pleno y un conocimiento de quién es Jesús. Dios quiere manifestarse a toda la gente, pero sobre todo quiere revelarse a sus hijos, que podamos tener un conocimiento más amplio y verdadero de quién es Jesucristo en mi vida. Los profetas, hermanos, eran hombres inspirados por Dios, eran siervos de Dios, pero su ministerio fue parcial y a cada uno de ellos les fue encomendada una cierta medida de revelación, pero fue incompleta, fue parcial, no fue total. No solo les fue revelada la verdad en partes, sino también de muchas maneras la comunicaron al pueblo. Fue presentada como ley, como historia, como poesía y como profecía, a veces de manera oral, otra escrita. A veces era por medio de visiones, de sueños, de símbolos. Pero todas estas revelaciones de Dios a su pueblo fueron precisamente para prepararlo, fueron progresivas y de diversas maneras. Dios usó a los profetas precisamente para que hicieran señales y prodigios, pero todo esto apuntaba a lo que había de venir. No fue revelada completamente la manifestación de Jesucristo a los profetas, se les fue revelada parcialmente. Los profetas fueron solamente canales por medio de los
que fue comunicada la palabra divina. El Señor Jesucristo, escuchen hermanos, el Señor Jesucristo, Él es Él mismo la revelación definitiva de Dios para los hombres. Los profetas hacían señales, hacían prodigios y en cierta medida revelaban, manifestaban quién era Dios. Pero cuando viene Jesucristo, hermanos, Él es la misma imagen de Dios mismo. Entonces, quien tenía un contacto con Jesucristo, tenía un contacto directamente con Dios. Juan 1, versículo 18, hermanos. Juan 1, 18. Fíjense cómo lo explica Juan muy claro, hermanos. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La manera para conocer a Dios es a través de Jesucristo. Él es la manifestación de Dios mismo. Juan 14, 9. Juan 14, versículo 9. Hablando Jesús mismo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios es uno mismo. Jesús es Dios. Entonces, por eso Jesús en este versículo le está hablando a Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La manifestación clara y visible de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo habla no solo de parte de Dios, sino como Dios mismo. Los profetas hablaban de parte de Dios. Jesucristo es Dios mismo hablando a través de él. Destaca la infinita superioridad del Hijo de Dios sobre los profetas. El libro de los Hebreos lo presenta primero como heredero de todo. Esto significa que el universo entero le pertenece y que pronto reinará sobre él. Fue por medio de él que Dios hizo también el universo. Jesucristo mismo estuvo activo en la creación del universo. Él creó los cielos estrellados, los cielos atmosféricos, la tierra, la raza humana y el plan divino para la redención de la humanidad. Todo lo creó Dios. Todo lo espiritual o físico fue hecho por Él mismo. ¿Sí? Él es el resplandor de la gloria de Dios, hablando de Jesucristo. Esto significa que todo lo perfecto de Dios Padre se encuentra también en el Hijo. Él es el esplendor de su gloria. Todas las glorias morales y espirituales de Dios están en Jesucristo. Además, el Señor Jesucristo es la representación exacta de la esencia de Dios. Y esto de que sea la representación exacta de la esencia de Dios no se refiere a una semejanza física, porque Dios en esencia es espíritu. Significa que en todas las formas comprensibles, Cristo representa al Padre de una manera exacta. No puede haber una semejanza más estrecha. El Hijo, siendo Dios, se revela al ser humano a través de sus palabras y de sus hechos. Jesucristo no solamente habló de parte de Dios, sino siendo Él mismo Dios, Él habló a la creación y manifestó con sus hechos que Él era Dios. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Al principio de la creación habló para crear el universo. Fíjense cómo dice Hebreos 11:3. Hebreos 11, versículo 3. Dice, por la fe,
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién creó el universo, hermanos? ¿Quién? Jesucristo, a través de su palabra. Dice que, fíjense, dice, por medio de la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El único, hermanos, que tiene el poder creativo para crear algo de la nada es Dios, hermanos. Mentira que venimos de la evolución, no. El único que tiene el poder creativo para crear algo de la nada es Dios, hermanos. Ahora, sigue hablando y su palabra sustenta todas las cosas. Mantiene la materia y mantiene el universo en un orden perfecto. Todo esto lo hace Jesucristo, hermanos. Colosenses 1, del 15 al 17. Dice la palabra, Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es Jesucristo, hermanos. Ese es el Jesucristo, el creador de todo el universo, hermanos. Necesitamos tener una idea completa. ¿Quién es Jesús, hermanos? Los científicos trabajan para descubrir qué es lo que mantiene la unión de los átomos. Nosotros sabemos que Jesucristo es el sustentador y que todo lo que hace y todo lo hace con el poder de su palabra. Lo que los científicos, hermanos, en miles de años no han podido descubrir, Dios lo revela a través de su palabra a aquellos que son humildes y van con humildad y lo reconocen a Jesucristo como el Señor, como el Creador. Dios se revela a la humanidad. Dice en Hebreos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Fíjense bien, hermanos, aquí esto es muy interesante. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién pagó por nuestros pecados? Jesucristo. Pero escuchen, hermanos, ¿quién es Jesús? Lo acabamos de ver. El creador del universo, de todo lo que existe. Fíjense lo que hizo. El creador y sustentador del universo llevó el pecado de todos los seres humanos que Él mismo creó. Hermanos, esto es inexplicable e incomprensible. Cómo el creador de todo el universo, Él mismo pagó por el pecado de su creación. De los seres humanos que Él creó, Dios mismo pagó por los pecados de esa creación. Para crear el universo, solo tuvo que hablar. Para mantener y conducir el universo, solo tiene que hablar, porque no está involucrado ningún problema moral. Pero para poder quitar nuestro pecado de una vez para todas, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Ese es Jesús, hermano. Ese es Jesucristo, el creador de todo el universo, muriendo por ti y por mí, hermanos. Ese es Jesucristo.
Es increíble pensar que el soberano, el Señor, viniera para ser el cordero sacrificial, hermano. Se sentó, dice en Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La frase se sentó es una postura de reposo, pero no es el reposo que sigue con el afán, sino el reposo con la satisfacción de haber terminado la obra que había empezado. Dice que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa postura indica que ha quedado completada, terminada la obra de la redención. Jesucristo cumplió, hermanos, con la tarea que se le encomendó: venir y dar su vida en redención, en pago por la humanidad. Jesucristo cumplió con su misión. Por favor, no se duerman, hermanos. Hebreos 1:13. Hebreos 1, versículo 13. Dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles se le dijo esto? A ninguno, hermanos. Únicamente a Jesucristo. Por su glorioso triunfo, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. La diestra es también una posición de poder. Mateo 26, versículos 63 y 64, hermanos. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesucristo está sentado a la diestra, a la derecha de Dios, reinando con poder, en la majestad, ¿sí? Otro aspecto, hermanos, escuchen: la mano del Salvador, que una vez fue clavada en la cruz, esa misma mano ahora tiene el poder y dominio universal. Primera de Pedro 3, versículo 21 y 22. Primera de Pedro 3, 21 y 22 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo, hermanos, tiene en su mano derecha todo el poder sobre todo dominio, sobre todo principado y sobre toda potestad. En esa misma mano que fue una vez clavada en la cruz, en esa misma mano, hermanos, Jesucristo en la actualidad tiene todo el poder, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, al seguir el camino de nuestro Señor al Calvario y luego a la gloria, parece que se quedaron atrás, que perdimos de vista a los profetas, porque por muy ilustres que fueron, se han quedado en las sombras. Dieron testimonio del Mesías que había de venir. Ahora que Él ha llegado, la atención está sobre Él y no en los profetas. Los profetas solamente cumplieron con algo que tenían encomendado.
Pero ahora que Jesucristo apareció, hermanos, toda la confianza y toda la mirada debe de estar puesta en Jesús. Hechos 10, versículo 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, hablando de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los mismos profetas, hermanos, apuntaban y hablaban de Jesucristo. Cristo es superior a los ángeles. Los judíos tenían una consideración muy elevada hacia el ministerio de los ángeles. A fin de cuentas, hermanos, la ley había sido dada por medio de ángeles, como lo dice Hechos 7:53. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y en Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, por eso los judíos, hermanos, creían tanto en los ángeles, pero Jesucristo es superior a los mismos ángeles. Los ángeles habían aparecido con frecuencia en el Antiguo Testamento y se pensaba que al cambiar el judaísmo por Cristo se privaba de esta experiencia religiosa. La realidad es que al estar en Cristo se está con uno que es superior a los ángeles por mucho, como hijo de Dios y como hijo del hombre. Jesucristo es superior a los ángeles mismos. Hebreos 1:4. Hebreos 1, versículo 4. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hablando de Jesús. Cristo ha sido hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto se refiere primero a una superioridad adquirida y luego a una superioridad inherente. La superioridad adquirida está en su resurrección, ascensión y exaltación como Señor y Cristo. En la encarnación fue hecho durante un breve tiempo un poco menor a los ángeles para el padecimiento de la muerte, pero Dios lo exaltó y entronizó en la más excelente gloria. Su superioridad inherente tiene que ver con su eterna relación como hijo de Dios. El más excelente nombre es el nombre del Hijo de Dios. Y solamente lo tiene Jesucristo, hermanos. Él es el único que tiene ese nombre. Entonces, estamos viendo cómo Jesús, siendo el creador del universo, siendo superior a los profetas, siendo superior a los ángeles, ahora la pregunta es: ¿quién es Jesús realmente para ti? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Jesús en tu vida? Y aquí, hermanos, vamos a empezar la enseñanza. Fue un pequeño contexto para ver quién era Jesús. Vamos a ver una historia donde Jesús mismo hace esta pregunta. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 16. Mateo 16, del 13 al 16. Ahí va a estar la enseñanza. Dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, hermanos, sabía que su fin estaba próximo y necesitaba todo el tiempo posible para estar a solas con sus discípulos. Tenía mucho que decirles y que enseñarles. Y aunque ellos parecía no estar preparados para recibirlo o entenderlo en ese momento, Jesús tenía que pasar tiempo con ellos, con sus discípulos. A Jesús le quedaba poco tiempo. Sus días en la carne, o sea, en el cuerpo, estaban contados. Y les hace dos preguntas a sus discípulos. Las dos preguntas que les hace Jesús a sus discípulos no es porque Jesús no supiera, hermanos. Jesús es Dios. Jesús sabía la respuesta que los discípulos le iban a dar. Jesús hace dos preguntas. ¿Había alguien entre la gente que le había oído predicar y que hubiera entendido? ¿Alguien que le hubiera reconocido como el que él era? Había personas que cuando él ya no estuviera en el cuerpo, pudieran continuar su obra y seguir trabajando para su reino. Ese era el cuestionamiento de toda la multitud de gente que escuchó las enseñanzas de Jesús. Había alguien quien había entendido quién era Jesús realmente. La pregunta es, hermano, para ti, para mí, hoy en esta noche, y más para los que se están durmiendo, ¿sabrás realmente quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús, hermano, para tu vida? ¿Es un simple profeta? ¿Es alguien a quien solamente le pides? ¿Quién es Jesús para tu vida? Hoy, en la actualidad, no es muy diferente. Hay mucha gente que busca a Jesús para pedirle algo, pero no buscan a Jesús para adorarlo, para servirle. Y esto pasa porque Jesús no es su Señor. Solo es su proveedor, pero no es su Señor. Y Jesús, claro que es nuestro proveedor, hermano. Jesús es todo eso, pero sobre todo debe de ser nuestro Señor. Que Él verdaderamente sea el Señor de mi vida, hermanos. Mateo 16:14. Vamos a ver, hermanos, unas diferencias. Cuando Jesús les hace la primera pregunta a sus discípulos, les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dicen, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o alguno de los otros profetas. Bueno, Mateo 16:14, vamos a ver algunas diferencias. Mateo 16:14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Juan Bautista. Juan Bautista, hermanos, hubo una relación muy estrecha entre Jesús y Juan el Bautista. ¿Alguien sabe qué era Juan el Bautista de Jesús? Era su primo. Había una relación muy estrecha entre ellos. Jugaron un papel importante en el comienzo del reino de Dios, pero también había grandes diferencias entre Juan el Bautista
y Jesús. Vamos a ver algunas de ellas. Mateo 14, versículo 1 y 2. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. A Jesús lo confundían o lo confundieron con Juan el Bautista por los milagros y el poder que tenía. Quiere decir que Juan el Bautista tenía poder delegado de parte de Dios. Pero escuchen, hermanos, escuchen las enormes diferencias entre Juan Bautista y Jesucristo. Juan preparó el camino a los hombres para recibir el reino de Dios. Jesús es el camino en este mundo para el reino de Dios. Juan se paró en las puertas del reino. Jesús es la puerta por la cual los hombres pueden entrar en el reino. Diferencias abismales, hermanos. Entonces, Juan el Bautista fue la voz que Dios usó para preparar la venida del Salvador del mundo. El mismo Juan Bautista reconoció el poder y la autoridad de Jesucristo. Juan 1, versículo 19. Juan 1, del 19 al 23 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, Juan el Bautista dice que no se ha levantado un profeta mayor a Juan el Bautista. Y vean la humildad de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntan, ¿quién eres entonces? ¿Eres Juan el Bautista? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Y la pregunta de Juan el Bautista dice, yo soy la voz, una simple voz que clama en el desierto. Juan Bautista entendía, hermanos, cuál era su trabajo, cuál era su misión. Juan el Bautista fue humilde, hermanos, para darle lugar a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Juan Bautista vivía en el desierto, se vestía con ropa de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Era conocido por la gente, iban al desierto para escucharlo. Su mensaje habla de la necesidad de arrepentirse y de producir frutos dignos de arrepentimiento y de prepararse para la venida del Mesías, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicó contra la inmoralidad del tetrarca Herodes con Herodia, la mujer de su hermano Felipe. Como resultado de predicar la verdad del arrepentimiento, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Predicar la verdad, hermanos, cuesta, no es fácil, no es sencillo. A la gente no le gusta escuchar la verdad. Y más cuando se nos confronta con la palabra
nos incomodamos. A Juan el Bautista, por hablar, por predicar la verdad, le costó la vida, le costó la cabeza. Entonces vemos enormes diferencias entre Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro profeta con el que comparaban a Jesús, el profeta Elías. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense bien, hermanos, los dos, Jesús y Elías, eran hombres de oración, pero también con sus enormes diferencias. Hicieron muchas obras sobrenaturales, lucharon contra las religiones falsas. Sin embargo, las conquistas de Elías fueron en la esfera de lo físico y con armas físicas, mientras que Jesús utilizó solamente armas espirituales. Jesús nunca se manchó sus manos con sangre, a diferencia del profeta Elías. Elías, escuchen hermanos, Elías derramó sangre de otros como sacrificio. Jesús derramó su propia sangre. Elías dudó ante las amenazas de Jezabel. Jesús nunca dudó para ir a la cruz. Diferencias abismales entre el profeta Elías y Jesucristo. Y el profeta Elías, hermanos, es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Un profeta que Dios usó de una manera extraordinaria, y aún así Jesús es superior a Elías. Otra comparación, lo comparaban con el profeta Jeremías. Jesús y Jeremías denunciaron la maldad y corrupción de sus días, y los dos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Sin embargo, Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro, por medio del cual los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Esto lo vemos allí en Jeremías 31, versículo del 31 al 34. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías anunció que más adelante habría un pacto, que Dios haría un pacto con la casa de Israel. Ahora, Jesús mismo realizó el nuevo pacto prometido anteriormente a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ese es el pacto prometido, hermanos. Mateo 26, 28. Mateo 26, versículo 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús en la cruz, hermano, con su sangre cumplió el pacto prometido anteriormente. Entonces vemos cómo Jeremías anunció la llegada de un nuevo pacto. Pero cuando viene Jesucristo, Él cumple ese pacto prometido. Otra comparación, lo comparaban a Jesús con alguno de los profetas. Otros entendían que Jesús sería la reaparición de uno de los muchos profetas del Antiguo Testamento, sin especificar cuál de ellos, como lo dice Lucas 7, del 12 al 17. Lucas 7, del 12 al 17.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta, ni siquiera lo identificaban con alguien particular, sino un gran profeta. Y vemos, hermanos, cómo Jesucristo, siendo hombre, tenía todo el poder aún para resucitar muertos, hermanos. Jesús iba caminando, hermanos, y el muerto que se le atravesaba, el mismo que resucitaba. Jesucristo con todo el poder, hermanos. ¿Sí? Juan 6:14, por favor, hermanos. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, no lo identificaban, no le daban el lugar y el reconocimiento que Jesús tiene. Es un profeta. La gente, escuchen, hermanos, la gente, a pesar de ver los milagros que Jesús hacía, multiplicar los panes y peces para alimentar a miles de gentes, de resucitar muertos, lo tenían como un profeta solamente. No lo reconocían ni creían que Jesús fuera el Mesías, el Salvador, el Rey del mundo. La gente lo identificaba como una figura del pasado, un profeta del Antiguo Testamento, en vez de reconocerlo como único y supremo. Las opiniones que tenían de Jesús tenían medias verdades, peligrosas y engañosas. Jesús se asemejaba a los profetas mencionados, pero superaba por mucho a todos ellos. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿En qué concepto tienes a Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, Jesucristo es la revelación de Dios. No es posible conocer a Dios sin conocer a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. Es Dios mismo revelado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es mucho más que un profeta, hermanos. Cuando Jesús hace la primera pregunta, le dicen, bueno, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús escucha, hermanos, la respuesta
de lo que la gente pensaba en relación a Jesús. Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta, hermanos, es directa, es para sus discípulos. Es la pregunta para ti y para mí. Mateo 16, versículo 15 y 16, por favor. Segunda pregunta. Él les dijo, Mateo 16, versículo 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús oyó lo que la gente pensaba de él, les hace la misma pregunta, pero ahora a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Puede ser que hubiera un momento de silencio, mientras pasaba por su mente, por la mente de los discípulos, pensamientos de duda, de incredulidad, de incertidumbre, de falta de certeza, etcétera. Y entonces levanta la mano Pedro y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos ahí, yo creo que voltearon y le dijeron, bien Pedro, sabía que tú tenías la respuesta. Pedro en ese momento, hermanos, recibe la revelación de quién es Jesús. Pedro, hermanos, en su carne estaba igual que los demás discípulos. No tenían el entendimiento quién era Jesús para ellos. Y fue la revelación de Dios que vino a la vida de Pedro, que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús supo en ese momento que su obra estaba a salvo, que su trabajo no había sido en vano, que por lo menos había una persona que lo había entendido, que había tenido la revelación de quién es Jesucristo. Es interesante que cada uno de los evangelios da su versión en cuanto a la respuesta de Pedro, hermanos. Cada uno de los evangelios da un punto de vista de lo que Pedro dijo. Miren, no lo busquen, nada más escuchen. En Mateo 16, 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos 8, 29 dice, tú eres el Cristo. En Lucas 9, 20 dice, tú eres el Cristo de Dios. Y en Juan 6, 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sabía que había por lo menos alguien que lo había reconocido como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Las palabras Mesías en hebreo y Cristo en griego quieren decir lo mismo, ungido. Los reyes empezaban a reinar cuando eran ungidos, como sucede hoy en muchos países en la actualidad. El Mesías, el Cristo, el ungido, es el rey sobre toda la humanidad. Las palabras de Pedro descubren que hasta las más elevadas categorías humanas son inadecuadas para describir a Jesucristo. Cuando la gente describía a Jesús como Elías o Jeremías o otro profeta, creían que estaban colocándole en la más alta categoría que existía. Pensaban que al decirle a Jesús, no, pues tal vez tú eres Juan Bautista o Elías, pensaban que lo estaban halagando y pensaban que lo estaban poniendo en una posición elevada. No, hermanos. Los judíos creían que hace 400 años que la voz de la profecía estaba callada, pero que en Jesús se había vuelto a escuchar la voz directa
y auténtica de Dios. Estos eran grandes elogios, pero no bastaban, porque no hay categorías humanas que sean adecuadas para describir quién es Jesucristo, hermanos. La revelación que Pedro tuvo en ese momento, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue una revelación de parte de Dios, hermanos. El ser humano, hermano, no alcanza a entender y a comprender quién es Jesucristo realmente, hermanos. No existen palabras adecuadas para describir quién es Jesús, hermano. ¿Quién es Jesucristo? Escuchen, hermanos. Una vez Napoleón dio su veredicto acerca de Jesús. Napoleón dijo lo siguiente: yo conozco a los hombres y Jesucristo es más que un hombre. Napoleón, hermanos. Napoleón parece ser que conocía más quién era Jesús de muchos que dicen que son cristianos y no saben quién es Jesús en su vida. Sin duda, Pedro no sabía exponer teológicamente ni expresar filosóficamente lo que quería decir cuando dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. De lo único que Pedro estaba completamente seguro era que ninguna descripción humana era adecuada y suficiente para aplicársela a Jesús. Hermano, no puede ser posible que nosotros coloquemos a Jesús en un lugar menor al que Él pertenece, hermanos. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿En qué lugar está Jesús de tu vida? Por otra parte, también aprendemos en estos versículos que el descubrimiento, la revelación de quién es Jesucristo tiene que ser de una manera personal, hermanos. La pregunta de Jesús fue: ¿ustedes qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Fue directa la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús, hermano, para ti? ¿Conoces a Jesús? ¿Lo conocemos, hermanos? ¿Realmente lo conocemos? Juan 18, Juan capítulo 18, versículo 33 y 34, por favor. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Escuchen, hermanos. Pilato le está haciendo una pregunta a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué entienden ustedes ahí en esos dos versículos, hermanos? ¿Qué entienden, hermanos? Pilato está cara a cara con Jesús y le hace la pregunta a Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es: ¿me lo dices por ti mismo o por lo que has escuchado a los otros que dicen de mí? Escuchen esto, hermanos. Pilato tuvo cara a cara al creador del universo y no lo reconoció. Tuvo al Rey de Reyes y Señor de Señores frente a frente y no se humilló ante él. Tuvo al dador de la vida eterna y no le entregó la vida que le habían prestado. Pilato no sabía quién era Jesús. Preguntémonos, hermanos, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida?
Nuestro conocimiento de Jesús no debe de ser de segunda mano, de lo que me han dicho acerca de Jesús. Puede ser que conozca mucha teología y que sea capaz de hacer un resumen de lo que han dicho los grandes teólogos acerca de Jesús y sin embargo no ser cristiano. El cristianismo, hermanos, no consiste en saber acerca de Jesús. Lo voy a volver a repetir. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús de una manera personal, íntimamente. Eso es ser cristiano, en tener un conocimiento íntimo, verdadero, personal de quién es Jesús. No conocer lo que dicen de Jesús, sino conocer a Jesús. Conocer a Jesús íntimamente. Jesucristo demanda una respuesta personal, no solo a Pedro, sino a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces a Jesús? ¿Lo conoces en la intimidad? ¿O lo conoces de lo que te han dicho de Jesús? La respuesta ante la pregunta de Pilato a Jesús es: ¿lo dices por ti mismo que soy el rey de los judíos o porque lo has escuchado? ¿Qué tanto conocemos de Jesús, hermanos? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Conocemos de Jesús o conocemos a Jesús? Escuchen la pregunta, hermanos. ¿Ustedes conocen, han oído hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador? Levanten la mano. ¿Los demás no han oído hablar de él? La siguiente pregunta: ¿cuántos conocen a Andrés Manuel López Obrador? Levanten su mano. Es diferente escuchar hablar de él que conocerlo a él personalmente. Esa es la pregunta de Jesús a Pilato. ¿Lo dices por ti mismo que yo soy el rey de los judíos o porque has escuchado que los demás dicen eso de mí? ¿Qué es lo que conocemos de Jesús, hermanos? ¿Lo que hemos escuchado de él o porque lo conocemos a él en la intimidad, en lo personal? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar la enseñanza. Yo creo que pues Dios ha hablado a nuestro corazón a través de su palabra, y pues que Dios nos ayude, hermanos, verdaderamente a poder conocer a Jesús, y no solamente conocer de Jesús, sino conocer a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocer de ti, Padre. Conocer lo que tú has establecido para la vida de cada uno de nosotros. Poder conocer lo que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Muchas gracias por tu palabra, Dios, porque en ella podemos conocer de ti, Padre. Gracias. Muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, pero no queremos quedarnos solamente con el conocimiento teórico
de quién es Jesús. Queremos conocerte a ti, no solamente como me lo han dicho, no solamente como he escuchado de Jesús, sino quiero conocerte a ti, Jesús. Y esto sé que únicamente es a través de la intimidad, de la comunión que yo tenga contigo, Padre. Para poder conocer a Dios, para poder ver quién es Dios, solamente es a través de tu Hijo Jesucristo. Y para que podamos tener ese conocimiento, únicamente es por la revelación a través de tu Espíritu Santo de quién es Jesús realmente en todo el universo. Señor, gracias porque nosotros tenemos tu palabra. Nosotros tenemos a tu poderoso Espíritu Santo. Señor, tenemos todo para poder conocerte realmente quién eres tú, Señor. Gracias porque has quitado el velo de nuestro corazón y de nuestra mente y te has manifestado a través de tu Hijo, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, a que cada vez, Señor, tengamos una revelación más amplia y más grande de quién verdaderamente eres tú, Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu presencia, por tu revelación, Señor. Gracias por ser mi Salvador, pero también mi Señor. Gracias, Jesucristo de la gloria. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.